Hola, ¿qué tal? Aquí comienza este encuentro con la salud, su médico en casa, para terminar la semana bien informados en temas de salud y bienestar, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Todos los días estamos en este horario en directo acompañándolos para resolver juntos, de la mano de nuestros especialistas, las inquietudes que tenemos frente a diferentes patologías o enfermedades. Por eso nuestras líneas telefónicas están activas para que participen con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. Recuerden que esta última línea es para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia, desde donde a diario nos reportan sintonía. Además, es gratuita. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Quiero hacerles una pregunta porque tiene que ver precisamente con el tema de hoy. ¿Alguna vez han sufrido una caída, se han fracturado un brazo, la mano, una pierna? ¿Han tenido alguna fractura en el transcurso de la vida? ¿Quién no la ha tenido? Pues es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Vamos a hablar de las fracturas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de fracturas, por ejemplo? ¿Qué las producen? Hay personas que por supuesto son más sensibles o más susceptibles a fracturarse. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué hacer en caso de una fractura? Y sobre este tema, veamos lo siguiente. Una fractura es una ruptura, generalmente en un hueso. Si el hueso roto rompe la piel, se denomina fractura abierta o compuesta. Las fracturas en general ocurren debido a accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas. Otras causas son la pérdida de masa ósea y la osteoporosis, que causa debilitamiento de los huesos. Los síntomas de una fractura son dolor intenso, deformidad. La extremidad se ve fuera de lugar, hinchazón, hematomas o dolor alrededor de la herida y problemas al mover la extremidad. Y complementando esta información, la fractura por supuesto genera un dolor muy intenso y dependiendo de la gravedad de esta, podría muchas veces o necesitaría muchas veces una cirugía para recomponer nuevamente el hueso. Así que ya saben el tema de hoy, seguramente tendrán muchas preguntas para nuestro especialista, pues yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa para terminar la semana bien informados. Recuerden que nuestros capítulos también están en nuestro canal en YouTube. Nos buscan como Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Sigo recibiendo sus mensajes porque pues, los televidentes son los dueños de este programa, son quienes deciden también acerca de los temas que quieren ver. Así que los invito para que nos escriban sus mensajes a nuestro correo electrónico sumedicoencasa@teleantioquia.com.co. Está con nosotros el doctor Meiser López Córdoba. Él es ortopedista y traumatólogo, es docente además de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Medicina, y viene de Hospital San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctor López, por aceptar la invitación de Su Médico en Casa. Muchas gracias por la invitación. Son de mucha consulta, de mucha incidencia las fracturas en nuestro medio, doctor, lo hablábamos antes del programa. Es bastante frecuente, bastante frecuente. Las fracturas son una de las principales causas de consulta en las urgencias de todos los hospitales, en todo el mundo, en realidad. Ortopedia es una de las especialidades que más intervenciones quirúrgicas hace y es a raíz de esto. Y hablando del lugar en que hay consulta respecto a las fracturas y cuáles son las causas, en primer lugar hay consulta por accidentes, obviamente accidentes de tránsito. En segundo lugar por caídas o lesiones deportivas. Doctor, hablando un poquito más de estas causas, hay personas que por supuesto son más susceptibles de padecer una fractura que otras. Correcto. Las personas, por ejemplo, de tercera y cuarta edad tienen una masa ósea un poco más débil. Y a raíz de esto, cualquier caída en estas personas puede producir una fractura. Y hoy en día, la población mundial, y Colombia no escapa a esto, está aumentando en longevidad. Eso hace que la pirámide poblacional se esté invirtiendo.
y hay cada vez más personas de tercera y cuarta edad. Por lo tanto, es más frecuente que encontremos fracturas en este tipo de población. Por el debilitamiento de los huesos, por supuesto, con el paso de los años, también es común en los niños, que nos va a explicar más adelante. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de las fracturas, enseguida hablamos de los síntomas y por supuesto del tratamiento y cuándo una fractura puede llevar a una cirugía. Nuestras líneas telefónicas para que participen, 232-4604 y 018-051-5015. Doctor López, ¿cuáles son las fracturas más comunes? La famosa muñeca, como se conoce popularmente, el brazo, el antebrazo, las piernas, ¿cuáles son las más comunes? Teniendo en cuenta la población que se puede afectar, ¿cierto? Existen algunos tipos de fracturas más frecuentes que otras, pero en general, las fracturas del radio distal, es decir, de la muñeca, el radio distal, son las más frecuentes. Se presentan en Colombia, según las estadísticas, cerca de 147.000 a 150.000 fracturas al año de este tipo. Muy bien, una estadística o una cifra bastante representativa, alta. Bastante alta. Está con nosotros María en la ciudad de Barranquilla. Bienvenida y la escuchamos. Qué gusto que nos acompaña a esta hora, María. Sí, usted sabe que siempre estoy con ustedes, que Dios los bendiga. Por supuesto, usted también. Médico, lo que pasa es que yo tengo ya prótesis. Entonces yo me quiero cambiar a ponerme la otra prótesis. ¿Y dónde las tiene, María? En la rodilla. Sí. Pero como yo sé que él es un ortopedista, Artrosis. por eso, sí. Entonces mi pregunta es, a mí me han dicho que yo puedo esperar que yo esté de más edad para ponerme esa prótesis. ¿Y cuántos años tiene, María? Yo tengo 62 años. ¿Hace cuánto se la pusieron? La otra ya tiene 10 años. Pero mire, Yasmín, a mí me duele más la que me pusieron la prótesis que la otra. Ya. Y a mí me dijo el ortopedista, María, tú tienes más gastada la otra rodilla, pero como te duele más esa, te voy a operar esa, pero a mí nunca me ha dejado de doler, siempre me duele, y la otra me duele menos, pero entonces dicen que por la edad es mejor que yo me opere ya. Usted está muy joven. Ah, sí, bueno, sí, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos, está clara la pregunta de María, ¿cierto, doctor? Sí, gracias, y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor López. Vamos entonces a responderle a la señora María. Si tienes una prótesis de rodilla, ¿cierto? ¿Tienes cuántos años? 62, lo entendí 62 yo. años, correcto. Y te la colocaron hace 10 años, ¿cierto? Ha durado bastante esa prótesis. Que te duela un poco más esa prótesis, ¿cierto? Puede suceder, ¿cierto? Sin embargo, la indicación clara de un reemplazo articular o una prótesis en la rodilla o en la cadera, que es donde más frecuentemente se realizan, ¿cierto? Es precisamente el dolor, ¿de acuerdo? Más que la imagen que uno pueda ver en la radiografía, más que la artrosis misma, es el dolor, son los síntomas. Si ese dolor es incapacitante, si no cede con analgésicos, si realmente cambia el estilo y la vida de manera cotidiana, ¿cierto? Es el momento de hacer entonces un reemplazo articular. Muy bien. No siendo muy conocedora del tema, doctor López, pues la pregunta de María me da pie para hacerle otra pregunta a usted que está relacionada precisamente con el tema de hoy, que es una inquietud de muchas personas también, porque lo he escuchado y es si una persona que tiene una prótesis puede fracturarse también. ¿Qué ocurre con las prótesis en este caso? A ver, las prótesis que con mayor frecuencia se utilizan o se usan son las prótesis, como les dije, de cadera y rodilla. Sí. ¿Pueden fracturarse? Sí, claro que sí, ¿cierto? El riesgo de fracturarse es exactamente el mismo, ¿cierto? A raíz de una caída. Lo que pasa con esto es que las fracturas alrededor de una prótesis generan una complejidad mayor en el tema quirúrgico, ¿cierto? Pero sí se pueden fracturar. Muy bien. Doctor, ¿cómo son los síntomas de una fractura? Obviamente me imagino que depende también del área fracturada. Cuando hablamos de síntomas, hablamos de lo que siente un paciente. Sí. Y el elemento principal ante una fractura es el dolor. Muy fuerte, es o muy dependiendo fuerte, es muy fuerte. El umbral del dolor puede cambiar de una persona a otra. Sin embargo, una fractura siempre va a generar dolor. Y desde el punto de vista clínico, es decir, al examen físico, lo que vemos es una deformidad, usualmente, ¿cierto? Hay edema, hay hematoma, es decir, hay unos signos clínicos que le indican a uno que ahí está pasando algo. Y el dolor, pues, también lo acompaña. Doctor, ¿qué ocurre? Porque es que me ha tocado ver también una persona que se fractura, por ejemplo, tiene el codo acá, ¿cierto? Y ¿cómo se llama eso? Que, por decirlo popularmente, se gira o se voltea. ¿Qué es eso? De pronto ahí estamos hablando de una luxación, ¿de acuerdo? Cuando se gira o se voltea es una luxación. Ahora bien... Pero también por una caída, podría ser por un accidente. Claro, las luxaciones se producen a raíz de caídas. Pero las luxaciones pueden ir acompañadas de fracturas. Entonces, eso que tú dices que se voltea, esa deformidad puede ser a raíz de una luxación o una luxofractura. Es decir, las dos cosas. Se considera fractura también. Correcto. La fractura, luxofractura. La luxación es cuando una articulación pierde la relación.
se sale, es cuando la gente dice se me zafó la articulación. Sí, además que es impresionante la imagen. Sí, la deformidad y el dolor incluso puede llegar a ser mayor que el de la fractura. Más fuerte, por supuesto. Y he visto casos. Está con nosotros Magali en la ciudad de Barranquilla. Un saludo especial para los televidentes que tenemos en esta bella región del país. Bienvenida. Sí. Adelante. Buenas tardes. Sí, Magali. Sí, muy buenas tardes, Yasmín. La escuchamos. Felicitaciones por este programa, lástima que es muy corto el tiempo, Ay, pero qué bueno, bonita. algo algo nos sirve. Y lo bueno es que estamos aprendiendo todos los días. Sí, señora. Quiero comentarle al médico, yo tengo una prótesis que me la colocaron de mi rodilla derecha en el 2012. Ya voy a cumplir 6 años de tenerla. Sí. Ella me está doliendo todavía, me duele, me está doliendo, pues sí, pero el médico me dijo que más o menos eso me podía durar como 10 años, ¿verdad? Esa prótesis. Ajá. No he pensado todavía cambiarla, porque sí me duele, pero no he pensado cambiarla. Pero resulta que ahora me sale osteoporosis. Entonces, eso sí me da miedo. ¿Cómo hago yo para evitar? Sin embargo, el reumatólogo me mandó Lemiva. O sea, un calcio como que muy especial para, eso es tomarlo 1 al mes para evitar la osteoporosis. Pero ¿cómo hago yo o qué puedo hacer para evitar que esa osteoporosis sea progresiva? Ya, muy buena pregunta, porque me salió según el diagnóstico que me dieron de la densitometría que puedo tener dentro de 10 años una fractura de cadera y eso sí me tiene pues asustada. Por supuesto, pero no se me asuste mucho que para eso está acá la solución y el doctor le va a decir entonces o que le va a recomendar qué debe hacer. Gracias, Magali, por acompañarnos desde Barranquilla. Doctor. Bueno, Magali, muy buenas noches. Te voy a dividir la pregunta en varias partes, ¿cierto? La primera es el tema de la prótesis. Si tienes dolor en esa prótesis que te colocaron, el momento de cambiarla no es simplemente el dolor. Hay que investigar si el dolor obedece a un aflojamiento de la prótesis o a otro tipo de complicaciones, pero el dolor solo no es una indicación clara de cambiarla. Ahora bien, la prótesis o el reemplazo articular puede durar unos 10, 15 o 20 años incluso, entonces no te angusties por eso. En el tema de la osteoporosis es muy importante lo siguiente. Uno, la osteoporosis, ¿cierto?, es la pérdida de masa ósea, es decir, el hueso se va volviendo algo débil. Se debilita, sí. Se va debilitando. ¿Qué podemos hacer para disminuir la progresión de esto? Uno, consumir calcio, alimentos ricos en calcio. Es mejor alimentos ricos en calcios, ¿cierto?, que tomar algunos medicamentos. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando el calcio está muy disminuido, pues sí se hace necesario. ¿Y qué alimentos son ricos en calcio para darle una recetita lácteos, ahí por ejemplo, los principales son los lácteos, ¿cierto? Quesos, huevos. ¿Y los derivados también, lácteos? Derivados lácteos también. Vitamina D, muy importante. Y de la mano de la vitamina D, el sol es importante. El sol activa la vitamina D. Entonces tienes 3 elementos, calcio, vitamina D y el sol. Pero además de eso, hacer ejercicio. No es necesario que vayas a un gimnasio a levantar pesas o algo así. Sí, ¿cierto? caminar. Pero caminar simplemente. Entonces puedes caminar tipo 9 o 10 de la mañana y entonces estás tomando el sol al mismo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué vas a lograr con eso? Disminuir la progresión de la osteoporosis y que el hueso no se vuelva débil rápidamente. Muy bien. Lo más importante para evitar las fracturas en un paciente con osteoporosis es evitar las caídas. Eso es lo más importante. Y bueno, y Magali tiene una bendición de Dios y es ese sol que sale en Barranquilla tan hermoso, así que se da la caminadita, hace ejercicio y por ahí derecho recibe también vitamina D, que es tan importante para el tema de los huesos y del calcio, ¿cierto, doctor? Quedamos claros en eso. Estamos con Beatriz ahora, que nos acompaña en el municipio de Itagüí. Bienvenida, Beatriz. ¿Y cuál es su pregunta para el doctor López? Gracias, Yasmín. La pregunta para el doctor es, mi mamá tiene un tratamiento de ácido hipandrónico para la osteoporosis. ¿Qué efectos secundarios causa esto? Porque después de que ella inició el tratamiento, mi mamá sufre de mucho estreñimiento. Sí. ¿Qué otras consecuencias, pues, qué otras, ¿cómo se dice? Los efectos secundarios. ¿Qué otros efectos secundarios podrían causar el ácido hipandrónico? Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted por acompañarnos, Beatriz, y la invito para que esté atenta a las recomendaciones del doctor. Gracias, Janet. Todos los medicamentos pueden producir algo muy importante que es la hipersensibilidad o la alergia, ¿cierto? Es el primer efecto secundario. Sin embargo, el estreñimiento, ¿cierto? Somnolencia, a veces taquicardia, pueden ser otros de los efectos secundarios. ¿Qué es importante con los medicamentos de la osteoporosis? Que no se pueden dar de manera indefinida.
¿de acuerdo? Existen unos tiempos específicos que además deben ir controlados con la densitometría ósea para ir evaluando cómo está la masa ósea. No siempre el medicamento, los antirresortivos, el ácido ibandrónico, ¿cierto? Es la droga de elección durante todo el tiempo. Hay que irla revisando. Algunos medicamentos se dan simplemente por 5 o 7 años y hay que suspenderlos y cambiar de terapia porque incluso el hueso puede comenzar a sufrir algo que llamamos fracturas atípicas. Se vuelve de alguna manera un poco más frágil y rígido y se puede fracturar fácilmente también. Hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de las fracturas. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico también. ¿Y en qué casos? La cirugía, la respuesta las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve, 1 minuto nomás. Enseguida regresamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día que tiene que ver con las fracturas. De mucha consulta, de gran incidencia en la población. Sobre este tema, tengamos presentes los siguientes datos y tomemos nota. Los síntomas de las fracturas incluyen deformación de la zona, hinchazón, hematoma o sangrado en la zona afectada, entumecimiento y hormigueo, movimiento limitado o incapacitado. Es importante que la persona que ha sufrido una fractura realice la menor cantidad de movimiento posible, ya que puede causar más dolor o complicaciones. Mantener los huesos fuertes puede evitar una fractura. Para ello es imprescindible realizar ejercicio de manera habitual, lo decía ahora el doctor, especialmente aquellos que impliquen saltar o correr. La dieta también es importante. Consumir calcio y vitamina D ayuda al desarrollo de los huesos y a su fortalecimiento. La vitamina D la da el sol. Los niños corren más riesgo de sufrir una fractura al no tener los huesos completamente desarrollados, pero también me decía el doctor que otra causa y la más importante es que los niños permanentemente están en actividad y obviamente son más vulnerables por esto. Las personas mayores también son propensas a sufrir una fractura por la debilitación de sus huesos con el paso de los años. Fumar o consumir alcohol constituyen un factor de riesgo para la densidad de los huesos y facilitar su fractura, indudablemente, lo hemos dicho en muchas oportunidades aquí en el programa. El tabaco y el alcohol son malos para todo, definitivamente, doctor. El tratamiento, hablemos un poquito del tratamiento. Está el tema tratamiento con fármacos. No sé si hay un tratamiento de pronto no farmacológico y en qué casos extremos podría darse la cirugía. Cuando hablamos de fracturas, ¿cierto? Hablamos básicamente de dos tipos de tratamiento. Un tratamiento que es conservador, que llamamos así, que es con inmovilización, y un tratamiento que es quirúrgico. Los fármacos realmente se utilizan simplemente para disminuir el dolor en el tipo de fractura, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuándo debe uno operar una fractura? ¿Cierto? Es más frecuente operarlas en adultos y cuando las fracturas están desplazadas, que nosotros llamamos desplazadas, que no pueden volver a su posición, o cuando involucran una articulación y se ha desplazado, una articulación un sitio en el que confluyen dos o más huesos y se da el movimiento, por ejemplo la muñeca. O sea, queda como un trapo, ¿da esa sensación? Da la sensación, pero es cuando se compromete la zona en la que dos huesos se encuentran y se da el movimiento. ¿Sí? Cuando eso se pierde, esa articulación, ¿cierto? Hay un riesgo importante de artrosis y se llama artrosis postraumática. Y lo que intentamos hacer es que siempre esa superficie articular quede lo más anatómica posible, que vuelva a su estado normal. Por eso es con mayor frecuencia el tratamiento quirúrgico para estas. Un compañero nos hacía una pregunta ahorita detrás de cámaras mientras estábamos en la pausa. ¿Qué diferencia hay entre fractura, esguince y luxación? Correcto. Entonces, cuando hablamos de fracturas, hablamos de algo que sucede en el hueso, ¿cierto? Es una línea cortical, es la superficie del hueso que se quiebra. La gente a veces habla de fisuras. ¿Compromete solo el hueso? Solo el hueso. Hablamos de fracturas, solo el hueso. Cuando hablamos de luxación, hablamos de que una articulación pierde su relación. Es decir, si esta es una articulación y esto se mueve así, ¿cierto? Sí. Cuando esta cabeza se sale de acá, ¿cierto? Está luxado. Lo que decíamos del codo ahorita, por ejemplo, poníamos el ejemplo. Sí, exacto. Y cuando hablamos de esguince, ¿cierto? Es una ruptura parcial de los ligamentos que van alrededor de una articulación. Son tres cosas diferentes. Doctor, recomendaciones finales ya para despedirnos. Accidentes de tránsito como principal causa, entonces ojo al manejar. ¿Cómo prevenir, por ejemplo? El 87% de los accidentes de tránsito involucran a motociclistas. Sí. Importantísimo. Entonces, prevenir accidentes de tránsito, prevenir las caídas. En la edad avanzada, tercera y cuarta edad, siempre evitar las caídas. Una recomendación clave para las casas. No cambien de posición los muebles y los enseres con frecuencia. El paciente de tercera y cuarta edad se levanta a medianoche, tiene visión baja
¿de acuerdo? Entonces es más propenso a caídas. Es siempre importante dejarles un espacio libre cuando van a ir a la cocina o al baño en la penumbra. Doctor Meiser López Córdoba, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Excelente invitado, además muy buen conversador, y creo que nos ha dejado un mensaje muy importante frente al tema de las fracturas. Definitivamente se pueden prevenir, obviamente. Hay personas que son más vulnerables que otras. 2 cosas: consumir calcio, alimentos que contengan calcio, y recibir solecito, que es vitamina D. Que tengan una feliz noche para quienes están con nosotros a esta hora y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Gracias. Chao.